Shabbat Shalom a todos, a todas. Hoy un día más que el Eterno ha creado para nosotros, para deleitarnos en Él, en este día especial, en este Shabbat. Vamos a estar compartiendo la parashá número 31, llamada Emor, habla. Esta parashá en el libro Vayikra, en el capítulo 21, verso 1, al capítulo 24, verso 23. La parashá de hoy habla sobre los siguientes temas. Primeramente, de las leyes de los Kohanim, de los sacerdotes, y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. También habla de las leyes de los Kohanim en cuanto a alguien con defecto físico, el cual no podrá acercarse al altar a ofrecer sacrificio. Esta porción también tiene las leyes del holocausto para todo aquel varón de la casa de Israel y forastero que trajere vacuno, ovino o caprino, que debía ser sin defecto. También se habla de las Hagim, de las fiestas sagradas del Eterno, de la ley del Peah, este rincón llamado en hebreo Peah, era una parte de la siega y de la vendimia que el propietario debía dejar en beneficio del pobre, de la viuda, del huérfano y el peregrino. Esta porción también habla de la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, y las instrucciones de ella a los 15 días del mes séptimo. Será la fiesta de las cabañas por 7 días para el Eterno. Y también habla sobre el castigo contra quien blasfeme contra el nombre verdadero del Eterno, que es una muerte irremisiblemente. Esta semana, esta parashá comienza con el siguiente pasuk. Adonai dijo a Moshe, Emor, habla a los Kohanim, los hijos de Aarón, dile a ellos, ningún Cohen se hará así inmundo por ninguno de su pueblo que muera. Emor, habla. Recordemos, hermanos, que el Keuná, el sacerdocio, ya no es solo de la familia de Aarón. Por lo tanto, todos los israelitas, todos los judíos, somos Kohanim, somos sacerdotes. Que ya el Keuná, el sacerdocio, no está limitado a una tribu, a esa tribu de Leví, sino que hoy somos un real sacerdocio, nación santa. O sea que cuando el pasuk que estamos estudiando dice, habla a los Kohanim, a los sacerdotes, en ese tiempo era dirigido únicamente a los hijos de Aarón, pero hoy va dirigido a todos nosotros, los que hacemos parte del pueblo del Eterno Israel. Si tuviéramos la visita en nuestra sinagoga de un rabino ortodoxo o tradicional, yo creo que al mostrarle nuestra identidad como judíos creyentes en el Mesías Yeshua, él nos preguntaría, ¿cuál es el judaísmo que nosotros debemos practicar? El judaísmo que te dice, no te contamines con los muertos, o el judaísmo que te dice, curad enfermos, resucita a los muertos. Para encontrar respuestas a este interrogante es bueno tener en cuenta que como israelitas creyentes en Yeshua HaMashiach,
Nosotros debemos seguir sus enseñanzas y ponerlas en práctica. Mateo 23, verso 2 dice: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moshe, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Yeshua, a través de sus enseñanzas, quiso que nosotros adelantáramos, creciéramos en nuestra práctica como israelitas del pacto renovado. Vemos con preocupación cómo el judaísmo mesiánico de nuestro tiempo ha perdido terreno en muchas áreas con respecto al judaísmo mesiánico de la época de Yeshua y sus talmidín, de sus apóstoles. Y las causas las podemos encontrar en que nos hemos metido tanto en el judaísmo tradicional que existía mucho antes de Yeshua, y nos hemos olvidado de las enseñanzas que el mismo Yeshua nos dio para complementar ese judaísmo tradicional. Entonces, como muchos de nosotros, casi todo lo que recibimos lo recibimos de fuentes judías tradicionales, y como los judíos tradicionales nada tienen que ver con Yeshua, y si algo tienen que ver es para criticar lo que él hizo, entonces terminamos olvidando las enseñanzas de nuestro Mashiach, y nuestras sinagogas, nuestras quejilá, se convierten en sitios llenos del ritualismo judío, pero sin el mover del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que se veía hace más de 2000 años. Ajín, hermanos, para bien del mundo que nos rodea, tenemos que volver a las enseñanzas de Yeshua y dejar que el Ruach HaKodesh se mueva a su voluntad en medio nuestro. En cuanto a la relación que debemos tener con un cadáver, bueno es aclarar que debemos ser cuidadosos. Cuando tocamos un cadáver hoy en día, nos contaminamos. Es más, son correctas las costumbres judías al respecto. Existe la costumbre de lavarse las manos al salir del cementerio, y eso no está mal. También existe la costumbre de lavar inmediatamente toda la ropa que se usó para ir al cementerio, y eso no está mal. Pero ser tan quisquillosos y prevenidos con los muertos puede hacer que perdamos oportunidades de ser utilizados por el Eterno para que su nombre sea exaltado. Puede que no oigamos la voz del Ruach del Eterno que nos diga: ora por él, imponle las manos y resucitará. Esa es la manera como Hashem actúa. Es el Dabar de Eloah y Elohim, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Acordémonos de algunas resurrecciones que son narradas en las Sagradas Escrituras. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 32 al 37 dice: cuando Elisha llegó a la casa, allí estaba el niño muerto y acostado en la cama. Él entró, cerró la puerta tras ambos y oró a Adonai. Entonces se puso sobre la cama y se acostó encima del niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él y sus manos en las manos de él. Mientras él se extendía sobre el niño, su carne comenzó a entrar en calor. Entonces descendió, caminó alrededor de la casa por un rato, subió de nuevo y se extendió sobre el niño otra vez. El niño estornudó 7 veces, entonces abrió sus ojos. Elisha llamó a Gehazi y dijo: llama a esta Shunamit. Así que él la llamó, y cuando ella vino a él, él dijo: levanta a tu hijo. Ella entró, cayó a sus pies y se postró en el suelo. Entonces tomó a su hijo
y salió. Él, nuestro amado y cada vez menos ponderado entre los judíos mesiánicos, el Sheliach o el apóstol Shaul, apóstol Pablo, que tenía muy bien claro el hecho de la keuná del sacerdocio de todos nosotros los israelitas del pacto renovado, tuvo una experiencia también parecida. En Hechos capítulo 20, versos 7 al 12, dice: en Mosai Shabbat, se refiere a la caída del sol del Shabbat, algo así como entre las 6 y 7 de la noche, actualmente, cuando se concluía el día sagrado y se tenía una comida final de conclusión del Shabbat. Cuando nos reunimos para partir el pan, Pablo se unió a ellos, puesto que se iba el próximo día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas de aceite encendidas en la habitación de la planta alta donde estaban reunidos. Y allí estaba un joven llamado Eutico, sentado en el umbral de la ventana. Como el drash de Pablo se alargaba más y más, Eutico se puso más y más soñoliento, hasta que finalmente se durmió profundamente y se cayó del tercer piso a la tierra. Cuando le levantaron estaba muerto. Pero Pablo bajó, se tiró sobre él y le abrazó, diciendo: no se preocupen, está vivo. Entonces subió de nuevo, partió el pan y comió. Continuó hablando hasta el amanecer y luego se fue. Así que con gran alivio llevaron al joven a su casa vivo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso? Hubiéramos dicho: nadie lo toque, porque se contamina. Y el Eutico, el pobre, bien muerto se hubiera quedado. La razón por la que cada vez más judíos mesiánicos rechazan las enseñanzas de Pablo, la podemos encontrar en que Pablo practicaba el judaísmo que enseñó Yeshua y se apartaba de la tradición de los padres y las halajot rabínicas que conoció antes de recibir el llamado para llevar la luz a las naciones como apóstol a los gentiles. ¿Por qué se critica a Pablo por parte de algunos que, llamándose mesiánicos, quieren ser más judíos que los judíos? Porque Pablo siguió los lineamientos del judío Yeshua para llevar el conocimiento de las buenas nuevas a los no judíos y así plantarlos por la puerta de Mashiach en la tierra espiritual de Israel. Hay quienes dicen que Pablo fue un apóstata del judaísmo porque no exigió a los creyentes provenientes de los gentiles la imposición de los legalistas. Sin embargo, Kefas, Pedro, lo llamó hermano. En 2 de Pedro, capítulo 3, del verso 15 al 18, dice: la paciencia de nuestro Adón juzgadla como salvación, como os los escribo también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Vosotros pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro, judío de raza, circuncidado a los 8 días, un líder de la comunidad judía mesiánica de Jerusalén,
considerado el exponente más prominente de la doctrina de Yeshua, llamó a Pablo querido hermano y sostiene que ha sido malinterpretado al igual que las otras escrituras. Une los escritos de Pablo con las sagradas escrituras. No podemos decir que es un apóstata como lo quieren hacer ver los legalistas de estos tiempos para imponer sus prácticas legalistas a los convertidos de entre las naciones al Eloa de Israel. Volvamos al tema del judaísmo que debemos practicar. Yeshua nos habló de este tema con la famosa comparación del buen samaritano. En Lucas 10, versos 29 al 37, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Con respecto a la pregunta, Yeshua dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cuando fue atacado por ladrones, lo despojaron hasta desnudarle y lo golpearon dejándolo medio muerto. Se fueron. Por coincidencia, un Cohen pasaba por el camino, pero cuando lo vio, pasó por el lado opuesto. Asimismo, un Leví llegó al lugar, lo vio y también pasó por el lado opuesto. Pero un hombre de Shomrón que viajaba llegó a él y cuando lo vio, fue movido a compasión. Así que se acercó, puso aceite y vino en sus heridas y las vendó. Entonces lo montó en su propio asno, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó el jornal de 3 días, se lo dio al mesonero y le dijo: cuídale, y si gasta más que esto te pagaré cuando regrese. De estos 3, ¿cuál te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió: el que tuvo misericordia de él. Yeshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. Más allá de la enseñanza que muchas veces hemos recibido acerca de quién es nuestro prójimo o no, y ojo, muchos sectores judíos tradicionales y aún mesiánicos hoy día predican que nuestro prójimo es nuestro hermano judío, doctrina errada si estudiamos con detenimiento. Aquí está muy claro el por qué el Cohen y el levita pasaron de largo. La Torá les indicaba que no se podían contaminar con muerto, y el hombre en el camino parecía realmente muerto. Pero a ellos les faltó cerciorarse. La misericordia que debían mostrar fue opacada por el temor a contaminarse, olvidando que la misericordia y la vida está primero que todo. La vida está sobre el mandamiento. Además, la contaminación con muerto es ritual, y esta pasa con el lavamiento en agua y a la tarde ya está limpio. Eso nos puede pasar a muchos de nosotros hoy día. Por eso, qué bueno sería aprovechar la oportunidad para profundizar en este pasaje y podamos ver en cada personaje representación exacta de muchos de los que se encuentran a nuestro alrededor. Examinemos cada palabra y nos daremos cuenta que la Rúa nos quiere llevar más allá de lo que las simples letras dicen. Dice el pasaje: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Lo despojaron hasta desnudarle y lo golpearon dejándolo medio muerto. Se fueron. Muchos de nosotros, los que tenemos herencia judía, pero en algún momento de la historia de nuestras familias, nuestros antepasados se vieron obligados por las circunstancias a convertirse al catolicismo. Ahí podemos decir que bajamos de Jerusalén a Roma. Y ahí en Roma fuimos atacados por ladrones, por esa iglesia romana, quien nos robó nuestro bien más preciado, la Torá.
Nos hicieron creer que la Torá ya había pasado de moda, que ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y todas esas doctrinas las aceptamos sin chistar. Nos despojaron de nuestras vestimentas, nos robaron nuestra kipá, nuestro talit, los tzitzit, nos quitaron el Shabbat, nos impusieron el domingo, nos quitaron las fiestas del Eterno, nos impusieron fiestas paganas, nos quitaron el calendario del Eterno, nos impusieron un calendario pagano. A los que nos resistíamos nos golpeaban hasta el cansancio. Si te queda duda, mira la Shoah, el Holocausto, las grandes cruzadas y la disque Santa Inquisición. Muy triste la condición en la que quedamos, medio muertos. Esa es la condición de alguien que tiene ascendencia israelita y hoy practica otra religión. Continuando con el análisis, dice el verso: por coincidencia un Cohen pasaba por el camino, pero cuando lo vio, pasó por el lado opuesto. Asimismo un Leví llegó al lugar, lo vio y también pasó por el lado opuesto. ¿Saben por qué estos dos caballeros pasaron de largo y no les dolió lo que vieron? Porque los Coanín, los sacerdotes y los levitas nunca salieron de Israel. Acordémonos que los de la tribu de Judá, Benjamín y Leví se quedaron en Israel representando al judaísmo. Ellos nunca perdieron contacto con sus raíces hebreas. Las otras tribus a la cabeza de Efraín fueron esparcidas por todo el mundo y perdieron toda conexión con sus raíces hebreas. De esas tribus esparcidas es que venimos nosotros, gracias a que el que vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel nos encontró. El judío tradicional nunca podría sentir lo que sentimos aquellos que fuimos arrancados de Israel. Ellos siempre han estado allí. Por eso el Cohen, el sacerdote y el levita pasaron de largo. El verso dice: pero un hombre de Chonrón que viajaba llegó a él, y cuando lo vio fue movido a compasión. ¿Por qué el chonronita samaritano actuó distinto? Para contestar esa pregunta en el contexto que estamos tratando, hay que entender de dónde vienen los samaritanos. Ellos hacían parte del pueblo de Israel y tras la rebelión de las 10 tribus al mando de Jeroboam, se separaron de Jerusalén e hicieron toldo aparte en Betel. Él sabía lo que se siente al apartarse de Jerusalén. Se sintió identificado con el hombre de nuestra historia. Por eso fue movido a compasión. ¿Qué nos quiere enseñar el Eterno con todo esto? ¿Cuál será la aplicación que debemos darle hoy a esta enseñanza? Como la mayoría de nosotros israelitas del pacto renovado, proveniente de los gentiles, miremos a nuestro alrededor y démonos cuenta que hay muchas personas alrededor nuestro que están igual a como nosotros estábamos. No las critiquemos, tengamos compasión de ellas. Ellos han sido atacados, despojados, están medio muertos, algunos muerto y medio. No necesitan más ataques, necesitan que les ayudemos, que tengamos compasión de ellos. Continúa el verso: así que se acercó, puso aceite y vino en sus heridas y las vendó. Entonces lo montó en su propio asno, lo llevó a un mesón y cuidó de él. No les muestres ritos, muéstrales unción, aceite. Así sanará más rápido. No seas religioso, pero demuestra que amas al Eterno, nuestro Elohim. Lleva alegría, vino a su vida,
la alegría que da saber que volvió a casa. Hazle entender lo feliz que está nuestro Padre con su regreso, su Teshuvá. En Lucas 15:32 dice: teníamos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha regresado a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Así debe ser nuestra actitud cuando encontramos a un hermano que ha retornado a sus raíces hebreas de su fe. Debemos de celebrar, de alegrarnos, porque ese hermano estaba muerto y ha encontrado la vida que le habían robado. Estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar de él, tenerle paciencia, entenderlo, comprenderlo, porque ha sido muy maltratado. Continúa el verso. Al día siguiente sacó el jornal de 3 días y se lo dio al mesonero y le dijo: cuídale, y si gasta más que esto te pagaré cuando regrese. Invirtamos tiempo en su recuperación, no escatimemos esfuerzo al hacerlo. Es una orden de Yeshua. Yeshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y tú debes estar tranquilo, no te vas a contaminar. Comienza con algo. Amor, habla, di, enseña, manifiesta el amor de la Ruach, el amor de Yeshua. Proclama a los 4 vientos quién vive y reina en tu vida. En Levítico capítulo 22, versos 31 al 33 dice: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Adonai, y no profanéis halal, mi santo nombre, para que yo sea santificado, Kadash, en medio de los hijos de Israel. Yo Adonai, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo Adonai. En estos pasuquín, en estos versículos, hay 2 misbot, 2 mandamientos: guardar y cumplir los mandamientos y no profanar su nombre. La razón, santificar su nombre. En esta instrucción básicamente se nos ordena guardar la letra y el espíritu de su Torá, ya que no guardando mandamientos yo puedo profanar su nombre, lo que es conocido en hebreo como Hilul Hashem. Pero si guardo sus mandamientos con un corazón correcto, haré un Kiddush Hashem, o sea, santifico su nombre. ¿Qué es Hilul Hashem? Profanar el nombre. Halal, en su raíz, tiene un significado de vaciado, da la idea de algo vacío por dentro. De allí es que también esta palabra es usada para designar a un cadáver, un cuerpo vacío por dentro, desprovisto del espíritu que lo vivifica, o sea, sin alma. El propósito por el cual el Eterno quiso darnos su Torá es porque Él quiere morar en nosotros. En Shemó capítulo 25 verso 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Una de las funciones de la Torá del Eterno es purificarnos como vasijas. De esa manera nos convertimos en un santuario, en un mikdash, y entonces su presencia divina puede llenar y habitar en nosotros. De esa manera Él nos llena y se manifiesta por medio de nosotros en este mundo inferior. Él creó los mundos inferiores para poder luego llenarlos. Pero para que esto sea posible es necesario un medio que atenúe la intensidad de su luz y así ésta pueda habitar en los mundos inferiores. Un medio que al mismo tiempo que atenúe, ilumine, oculte, pero al mismo tiempo manifieste esa luz que es su presencia en este mundo. Hilul Hashem
No profanar el nombre es un acto o una vida que evidencia estar vacía. Una vida o acto que está desprovista de su presencia divina es entonces donde se transgrede el mandamiento de no profanar mi santo nombre. Con esta transgresión el objetivo de la observancia de su Torá se anula en el texto que dice: Yo Adonai que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto, mostrando que el objetivo con el cual Él nos liberó fue precisamente ese, santificar su nombre. Entonces al profanarlo incumplimos con el propósito de nuestra libertad, quitando a toda nuestra observancia su sentido. Definitivamente que una persona, aunque guarde mandamientos, puede tener una vida profana, una vida desprovista de la presencia divina que la vivifique, como el mismo Santo Maestro Yeshua se hizo ver a los religiosos de su época. En Mateos capítulo 23 del 24 al 28 dice: Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Como pueblo, Israel no logró santificar el nombre de Adonai. Aunque fueron en pos de la Torá, fueron con un corazón duro, y Adonai no los dejó entrar en su reposo. Por lo tanto, aunque guardaron mandamientos, estaban vacíos, sin esa presencia divina, presencia que no puede habitar en un Mishdash impuro. Yeshua, el medio, para el Kiddush Hashem, para la santificación de Hashem. La persona que verdaderamente ha tenido un encuentro con el Eterno por medio de su Hijo amado Yeshua HaMashiach, su sangre lo purifica y limpia por dentro, para entonces la presencia divina pueda habitar en esa persona. Así la observancia de esos mandamientos son una consecuencia de la obra que Adonai ha hecho en el corazón del hombre. Entonces esa vida de Torah es un Kiddush Hashem, que muestra por medio de su actuar estar lleno de la presencia divina que ha podido habitar en el hombre gracias a la purificación realizada por el sacrificio de nuestro santo Rebbe Yeshua. En Juan capítulo 14 versos 22 y 23 le dijo Judá, no Iscariote, Adón: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. A eso refirió el rabino Pablo cuando dijo en Gálatas, en el capítulo 5, versos 14 al 26, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Hashem. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí el rabino Pablo describe en su carta a los Gálatas las características de una vida profana y una vida que santifica el nombre de Adonai. Aunque no sabemos, mejor dicho, aunque sabemos que Adonai legisla al hombre con misericordia y benignidad, contemplando en su juicio nuestras debilidades como hombres, no debemos olvidar que Él no toleró al pueblo que profanó su nombre, sino que lo aniquiló. Ahora Él se ha provisto de un medio, Yeshua, por medio del cual todo su poder, su perdón, su gracia y bondad se manifiestan en este mundo ahora. Él nuevamente no va a tolerar al que profane su nombre, menos ahora que Él ha provisto todo lo necesario para que el hombre santifique su nombre. Un hogar donde reposa la presencia divina es un hogar en donde todos sus miembros son felices, con una autoestima sana, sin temores, ni traumas emocionales ni mentales. Un lugar donde la era mesiánica se vive por anticipado. Hay que tener cuidado de tomar la letra de la Torá para justificar nuestra maldad, porque de ser así estaremos guardando mandamientos, pero nuestras vidas estarán desprovistas de santidad. Seguiremos actuando como las personas malvadas, vasos impuros. Una vida en santidad es evidente para todo el mundo, aún para los que no estudian Torá. Shabbat Shalom.